la, de qué hay de nuevo en osteomielitis en el paciente pediátrico. Esta charla al momento que se hizo, abril del año 2024. Entonces, tenemos que pensar que la osteomielitis es mucho más allá que una enfermedad infecciosa del hueso. Tenemos que manejarla es como una enfermedad metastásica, donde se comprometen muchos sistemas como el endocrino, toda la respuesta de fase aguda, el sistema de coagulación y va a terminar en trombosis venosa profunda, émbolos sépticos pulmonares, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a la epidemiología, pues siempre ha sido el Staphylococcus aureus el germen más común, pero en los estudios más recientes se ha visto como el meticilino resistente es el que va aumentando cada vez más y más y más. Y ya los gérmenes atípicos sí van aumentando algo en la osteomielitis de tipo subagudo. La Klebsiella kingae en estos gérmenes atípicos ha estado muy frecuente, pero en las publicaciones del hemisferio norte, en nuestro medio no tanto así. Y el Haemophilus influenza pues sí va en caída debido a la vacunación. La respuesta de fase aguda, que es toda esta cascada de reacciones ante cualquier trauma, infección o una cirugía, va a tener normalmente dos etapas, una etapa de supervivencia y una etapa de reparación. Y esas dos etapas pues tienen que ser balanceadas. En la etapa de supervivencia pues llega el sistema de coagulación, hay hemostasis y toda la respuesta inflamatoria de tanto linfocitos, neutrófilos, macrófagos. Y una vez se controla la infección, se empieza a reparar esa fase inflamatoria, angiogénesis y a reparar todo el tejido. Esto tiene que ir equilibrado. Pero cuando la infección es mucho más severa, entonces esa primera etapa de la respuesta de fase aguda se reactiva y se reactiva y se reactiva. Entonces, todas esas empieza a aparecer coagulopatía y vamos a terminar en trombosis, en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y hasta en la muerte. Entonces, cuando no intervenimos, esta respuesta se prolonga y se prolonga y se prolonga y dilatamos toda la reparación. Entonces, en cuanto a la etiología de la osteomielitis, es una batalla contra las bacterias, donde una bacteria lo suficientemente virulenta que sea capaz de sobrepasar a las defensas del organismo. El organismo, toda su respuesta inmune, el linfocito, neutrófilo y macrófagos, más las plaquetas y el sistema de coagulación, tratan de rodear y atrapar a la bacteria. Pero las bacterias, a su vez, tienen sistemas de defensa, por ejemplo, streptokinasa, que es capaz de evadir el sistema de coagulación y a evadir a la fibrina, a dividir membranas basales y a tratar de diseminarse. El cuerpo trata de envolverlas y atraparlas y la bacteria trata de expandirse y diseminarse. Entonces, históricamente sabemos que la infección empieza por la metáfisis porque, pues, por un lado es hueso esponjoso, pero lo característico de esta zona es que el sistema retículo endotelial, es decir, los macrófagos son muy escasos en la metáfisis, a diferencia de la diáfisis. Y aquí tenemos unos capilares con unas asas y el flujo sanguíneo es de forma lenta y permite que las bacterias se instalen en esta parte. Una vez la bacteria ubicada ahí en la metáfisis del hueso empieza a producir un exudado intraóseo y ese absceso intraóseo progresa hasta que es capaz de traspasar las corticales a través de los poros, porque ahí la cortical es delgadita y va a formar el absceso superióstico. Entonces, eh, se va a dañar tanto por ese absceso intraóseo como por el absceso superióstico, se va a dañar toda la circulación tanto de la parte interna como los vasos transcorticales que vienen desde la periferia y entonces vamos a terminar con una zona de hueso avascular. Entonces, el sistema inmune y en esta parte el sistema de coagulación, plaquetas, trombina y protrombina, van a formar fibrina y la fibrina es una matriz que trata de contener, como una malla que trata de contener a las bacterias. Y todos estos sistemas, linfocitos, neutrófilos y macrófagos, por medio de interleuquinas y prostaglandinas, van a llamar a que lleguen muchas más respuestas inflamatorias, más células inflamatorias y a defenderse. Entonces, luego, los neutrófilos
los que van cumpliendo su función, pues se van muriendo y esos neutrófilos muertos liberan ADN, liberan histones y esto va a formar, digamos, una mallita, una malla que se llama NET, que va a fortalecer un poquito más esa matriz de fibrina para tratar de contener. Pero el Staphylococcus aureus tiene mecanismos para disolver estas refuerzos de la matriz de la fibrina. Entonces, eh, la infección per se, más la obstrucción que se produce por los trombos y todo este daño vascular endóstico y perióstico, entonces vamos a tener un hueso avascular y se va a formar el secuestro. Entonces, ya luego de formado el secuestro, pues vendrá una fase de reparación y entonces en la plasmina se va a formar plasmina para hacer una lisis de la fibrina. Los macrófagos van a remover la fibrina para que empiecen a llegar, eh, llamados por la prostaglandina, llaman osteoclastos, que van a hacer la reabsorción ósea de ese hueso que está necrosado. Entonces, van llegando el secuestro, van llegando nuevos vasos desde la periferia, digamos, esos vasos transcorticales para tratar de ir haciendo algo de angiogénesis e ir reparando el secuestro. Entonces, el secuestro se repara como se repara cualquier fractura. Tenemos una etapa de angiogénesis, luego vendrá una osificación endocondral por la parte, digamos, más interna y desde la periferia, desde el periósteo, una osificación intramembranosa. Entonces, el involucro, digamos que es importante porque es el encargado de este derivado del periósteo, pues va a ayudar a revascularizar y a reosificar. Entonces, va a formar otra vez los vasos transcorticales y va a reclutar células madre. Que se van a dividir en varias líneas. Por un lado, a formar osteoblastos. Por otro lado, van a células madre que por la línea de los condrocitos y proteína ósea morfogenética y va a haber osificación endocondral, también va a llegar a angiogénesis y desde la periferia del periósteo pues va a haber osificación de tipo intramembranoso y finalmente reparar todo este hueso necrótico. Entonces, aquí vemos un ejemplo de una osteomielitis, cómo evoluciona un secuestro, luego un involucro y finalmente a un hueso ya sano. Ya pasando a otra área, siempre nos han dicho que la infección pues empieza en metáfisis y si el niño tiene menos de 18 meses, pues hay hay unos capilares transficiarios, entonces es común en los menores de 18 meses que haya compromiso también epifisiario. Pero hay otras vías por las que puede llegar la bacteria en los mayores de 18 meses. En este estudio hecho con resonancias, pacientes que eran hasta de 14 años, como el 25% de estos pacientes tenían compromiso metafisiario y epifisiario, y muchos, la mayoría, eran mayores de 18 meses. Entonces, el área comprometida de la fisis, casi un 9%, y miren que la mitad de estos pacientes tenían comprometida áreas de fisis de más del 7%, es decir, que ya estaban en riesgo de que se produjera un puente fisiario y por eso es que los pacientes con osteomielitis es frecuente que tengan o deformidades angulares o discrepancias de longitud. En cuanto al diagnóstico, pues que todos conocemos la clínica, los reactantes, cómo los cultivos nos van a confirmar y a identificar el germen, los reactantes, el hemograma, cómo está patológico hasta en el 75%. Los hemocultivos muy importantes porque nos ayudan a detectar el germen entre el 30 al 60% de los casos. Entonces, en la osteomielitis, a diferencia de la artritis séptica, es más frecuente poder aislar el germen. Por ejemplo, en este estudio realizado en el Hospital San Vicente en Medellín por el doctor Uribe, eh, ellos lograron identificar con cultivos el 80% de los gérmenes, la mayoría de Staphylococcus aureus, eh, y no encontraron en este estudio pues ninguna Quinguela. Entonces, como la Quinguela es un germen difícil de cultivar, entonces en los países, especialmente los del hemisferio norte, pues han implementado las técnicas moleculares.
rápidamente en una hora tenemos el resultado, no depende de que la bacteria esté viva, no se afecta si ya inició o no inició los antibióticos, entonces toda esta respuesta amplificada del ADN y el ARN bacteriano es especialmente útil para identificar estas quinguelas que son difíciles de cultivar. Entonces, por ejemplo, en este estudio hecho por los suizos, ellos mezclando cultivos, hemocultivos y la PCR para Quinguela lograban identificar el germen en más del 85% de los casos y tuvieron 20% de Quinguelas. Pero esto es el hemisferio norte, es diferente a nuestro medio. Ahora, entonces en nuestro medio tenemos este estudio realizado en el Hospital de la Misericordia, precisamente publicado este año, en donde 32 pacientes donde estaban mezclados artritis séptica y osteomielitis, tuvieron quisieron ver la correlación entre cultivos y el BioFire, o sea, estos pruebas rápidas de pruebas PCR, y en este panel lograron 6 aislamientos adicionales, pero hay que tener en cuenta que la correlación es moderada porque pues, puede haber algo de falsos positivos con estas pruebas moleculares, pero sigue siendo útil en detectar bacterias fastidiosas y es un poco más útil en artritis séptica que en osteomielitis. Ellos encontraron una sola quinguela en esos 32 pacientes, pero era un paciente de artritis séptica, no de osteomielitis. Ahora, en cuanto tenemos que monitorear la respuesta de fase aguda, entonces, tanto para el diagnóstico inicial como para el seguimiento y a ver de estos pacientes. El primer marcador que se eleva es la interleuquina 6, pero pues no, eso no, como no está estandarizado, pues no lo usamos en la práctica. Luego, el segundo que se eleva es la procalcitonina, que ahorita más adelante le hablo de ella. Luego la proteína se reactiva y finalmente la velocidad de sedimentación ya a partir de va elevando con su pico ya en la segunda semana. Entonces, la PCR, este estudio para el seguimiento me pareció importante porque el monitoreo de la infección podemos tratar de predecir si ese paciente va a tener complicaciones, ya sea de las tempranas o de las tardías. Entonces, la PCR al cuarto o quinto día de iniciado el tratamiento debe haber disminuido al menos un 50%. Si esto no pasa, entonces vemos ahí como tanto complicaciones tempranas como tardías van a ser muchísimo más frecuentes. En cuanto a la velocidad de sedimentación sigue siendo muy útil. Este metaanálisis reciente también, eh, dada su muy buena sensibilidad, pues nos va a seguir siendo útil tanto en diagnóstico como para el seguimiento, pero por su baja especificidad, pues obviamente lo debemos de combinar con las otras pruebas, con otros reactantes que usamos normalmente. En cuanto a entonces, la BCG debemos de seguirla usando en combinación. Ahora, la procalcitonina es lo que sí aparece en la literatura más reciente. eh, es útil porque aparece desde las primeras 8 horas y una de sus ventajas, la otra ventaja es que es específica bacteriana. Es decir, no se eleva ni en el trauma, ni en virus, ni en enfermedades reumatológicas, sino específica de estas infecciones bacterianas. Su vida útil es corta, entonces también nos sirve para el seguimiento. Entonces, por ejemplo, esta procalcitonina que nos sirve para detectar infección profunda, entonces por ejemplo, tiene muy buena sensibilidad, buena especificidad y área bajo la curva. Y no es para reemplazar a los otros marcadores, sino básicamente para adicionarlos a los otros reactantes. Y también el otro hallazgo es que su valor predictivo negativo es bastante alto, entonces también nos descarta estas infecciones profundas musculoesqueléticas cuando no las hay cuando el paciente llega a urgencias. Eh, Ahora, el estafilococo meticilino resistente tiene implicaciones.
tiene implicaciones porque es un germen más agresivo. Estos niños llegan fiebres más altas, más leucocitosis. Es más común que ellos sí tengan concomitantemente osteomielitis con artritis séptica u otros abscesos metastásicos comparado con el estafilometicilino sensible. Las cirugías van a ser un mayor número de cirugías, más días de estancia hospitalaria, más frecuente las fracturas patológicas que se pueden presentar en los primeros 6 meses después de presentar la infección. Y ese estafilococo meticilino resistente también es el germen que está más implicado cuando tenemos una trombosis venosa en estos niños con osteomielitis. Entonces compararon aquí 9 niños con trombosis venosa contra otros 27 que no la presentaban y la característica era que era mucho más frecuente que tenían fiebre más alta, número de elevados, pacientes sépticos y en UCI y que era un estafilococo meticilino resistente. La otra característica es que es más frecuente en osteomielitis que están en la parte proximal de miembros inferiores, es lo más común, fémur y pelvis, y es una trombosis multisitio, femoral, poplitea e ilíaca como las partes más comúnmente afectadas. Entonces, si tienen un niño con más dolor del normal, más edema del normal o dolor torácico o disnea, pues entonces estar ahí muy atentos porque puede tener ahí una TBP o un embolismo pulmonar. Entonces, ya cambiando de tema, hablando ya de la resonancia magnética, entonces en los niños mayores de 2 años, la resonancia puede ser simple, pues la médula ósea de ellos es bastante grasa, entonces al pedir una resonancia de T2 con supresión de grasa, va a ser suficiente para detectar o para descartar, ya sea una artritis séptica o una osteomielitis aguda. En cambio, en los menores de 2 años, la médula ósea es muy hematopoyética, es decir, tiene mucha agua, por decirlo así, entonces la imagen es más difícil de interpretar, entonces se hace necesario que la resonancia magnética sea contrastada. Y la resonancia, pues, aparte del diagnóstico de la infección, pues también nos va a servir para descartar el diagnóstico diferencial con las neoplasias, fracturas por estrés o con los infartos óseos de una anemia de células falciformes, por ejemplo, entre otros. Cambiando ya un poco de tema, quería mencionarles algo de la osteomielitis. Hay osteomielitis crónica multifocal bacteriana, pero hay una que está apareciendo muy frecuente ahora en la literatura más reciente, que es la crónica multifocal recurrente, no bacteriana. Y eso es una enfermedad autoinmune, es una inflamación ósea, eh, obviamente pues de muchos huesos, empieza con dolores, edemas y limitación de movimiento en cualquier hueso, pero también empieza a afectar tibia, fémur, pelvis, pero empieza a afectar huesos que normalmente no se comprometen en una osteomielitis bacteriana, como una clavícula o una mandíbula. Entonces, si llega un paciente con una de estas multifocales y tiene una clavícula comprometida, entonces pensar que puede ser esta enfermedad reumatológica y no una de las bacterianas. La diferencia es que los laboratorios van a estar normales o levemente alterados. Se diagnostica con resonancia corporal total y ya según el hallazgo de esta, pues ya resonancias más específicas. La mitad de estos pacientes tienen alguna enfermedad reumática como de base, una psoriasis, una artritis idiopática juvenil, entre otras. ¿Y qué es lo que pasa en esta recurrente no bacteriana? Es un imbalance de citoquinas. Entonces, hay unas citoquinas regulatorias que están como inhibidas y, y hay otras citoquinas que son proinflamatorias que están con una sobreexpresión. Entonces, eso va a alterar, va a ser una apoptosis de los condrocitos de la fisis, o se van a formar unas lengüetas en la metáfisis y se van a crear unos puentes óseos y esos pacientes es muy común que tengan deformidades angulares, discrepancias de longitud y en columna escoliosis o cifosis.
Y el tratamiento, pues, obviamente no va a ser con antibióticos, sino con antiinflamatorios y las terapias biológicas que se usan en estas enfermedades reumáticas con buenos resultados, pero recaídas muy altas hasta el 60% a 5 años. Ahora, en osteomielitis crónica, digamos que hay este reporte, esta serie de casos con técnica de Maskell. La técnica de Maskell, digamos, en la literatura de los adultos ha caído un poquito en desuso, sin embargo, en la de los niños sigue siendo útil. Por ejemplo, esta serie de, de pacientes que le hicieron seguimiento a 31 meses, 21 pacientes, ninguna recurrencia y el tiempo de consolidación muy rápido, apenas en 4.3 meses ya tenían resuelta la infección. Sí tuvieron pues unas reintervenciones por reabsorción o por fractura, pero finalmente todos sanaron y muy rápidamente. Pero tiene pues, digamos, dos implicaciones. Una es que en la primera etapa del masquelet se usa esa placa con el cemento, el cemento con antibiótico, se hizo la saucerización y a las 6 semanas, digamos que se retira esa placa y se coloca una nueva placa y se aplica el injerto óseo que debe ser un 75%, al menos un 75% autólogo. Entonces, digamos que ahí la dificultad, pues, o el inconveniente de estos masqueles es tener que tomar este injerto autólogo. Esa es la condición. Entonces, ya para defectos grandísimos de más de 10 centímetros, entonces ya recurríamos a las cirugías reconstructivas que los resultados, pues ya el proceso son muchísimo más largos con muchísimas cirugías, con obstáculos y complicaciones, pero cuando el defecto es gigante, pues eso es alguna alternativa. Y y la otra alternativa es, en vez de usar injerto óseo, podemos usar estos sustitutos como el estimulan, este sulfato de calcio absorbible. Y por ejemplo, en este caso que se hizo en la Fundación Clínica Nobel con el doctor Galván, en donde este radio que tenía este montón de secuestros y una panosteomielitis, se saucerizó, se aplicó el estimulan con el antibiótico específico y con un resultado buenísimo. Entonces, en resumen, entre lo nuevo que hay para de osteomielitis y el papel del ortopedista en esta osteomielitis es que nosotros debemos hacer un diagnóstico muy rápido e intervenir rápidamente tanto con antibiótico como con el desbridamiento y curetaje respectivo para que esa respuesta de fase aguda sea equilibrada, sea proporcional y no se vaya al lado exagerado porque cuando no intervenimos a tiempo y la respuesta de fase aguda se va exagerada y prolongada, es cuando empiezan a aparecer todas las complicaciones. Tenemos que monitorear a estos niños y tenemos que estar siempre atentos a todas las posibles complicaciones. Muchísimas gracias.